Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tratar el tema de la comunicación, el lenguaje y las grafías. Muy bien, vamos a empezar entonces con el material que se ha preparado para este tema. Muy bien, recordemos que estamos aquí viendo todo lo que es respondiente, ¿no?, a los temas, como siempre, de admisión para UNI en nuestro curso de lenguaje. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la comunicación, estamos hablando evidentemente de un fenómeno que tiene que ver con el envío de mensajes. Quien recepciona estos mensajes es un receptor. Para que estos mensajes puedan ser enviados, surge la intención de transmitir, esa intención de comunicar, de ser partícipe a otro de las emociones, sentimientos, pensamientos que tiene alguien en especial, repito, y que tiene esa intención. Esa persona se le conoce como emisor. Entonces, el emisor hace uso de un código, es un sistema que también lo conoce ese receptor. El receptor y el emisor hacen uso del mismo código. Uno crea el mensaje, codifica, y el otro lo interpreta, descifra. Es decir, lo decodifica. La comunicación es un fenómeno que está presente en los grupos sociales. No solamente los humanos se comunican, sino otro grupo también de seres transmiten mensajes a través de un código común. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la comunicación humana. Entonces, la comunicación es un proceso social que practican comunidades, ¿entendido? Es un proceso social de transmisión de información, esos mensajes, mediante signos convencionales. Esos signos siempre van a ser convencionales, es decir, van a ser conocidos tanto para el emisor como para el receptor. Entonces, esa transmisión de información o envío de mensajes, la interpretación de los mismos, se va a conocer a ese proceso de interacción entre emisor, receptor, envío, recepción, interpretación de mensajes como comunicación. En este caso, evidentemente nos interesa la comunicación humana. Veamos. Las clases de comunicación justamente humana, principalmente tenemos a la comunicación verbal. Otros la denominan comunicación lingüística. Esta comunicación verbal es aquella en la que se usa la lengua como código. Entendido, en la comunicación verbal o lingüística se utiliza principalmente a la lengua, que es el sistema convencional que estábamos mencionando. Es común tanto emisor como receptor. En el caso de la comunicación humana puede ser oral, es decir, hablada, o puede ser escrita. Muy bien. Y también tenemos el siguiente ejemplo. Un estudiante lee El mundo es ancho y ajeno. Al leer esta obra, el estudiante se constituye en la persona que recibe la información del autor, quien sería el emisor. En este caso, la obra El mundo es ancho y ajeno. Luego tenemos una comunicación no verbal, es decir, una comunicación en la que no se usa como código la lengua oral ni escrita. Se utilizan gestos, colores, mímicas, movimientos corporales, etc. Es decir, la comunicación, en este caso, sigue usando un código, pero este código ya no es lingüístico. Es un código, también es convencional, que puede ser entendido tanto por emisor y receptor y que con él también se envía mensajes, información. Por ejemplo, los peatones observan la luz roja del semáforo. Entonces, en ese caso, la luz roja funciona como código no verbal. Va a comunicar que se detengan porque van a pasar los vehículos. Entonces, hay una comunicación, se transmite información, en este caso, mediante un signo convencional que vendría a ser un código no verbal o no lingüístico que sería la luz roja. Muy bien. Entonces, tenemos a la comunicación, entonces, como un fenómeno donde se transmite información mediante un código o signo convencional. Puede ser verbal, oral, escrita, o puede ser no verbal,
cuando no se utiliza signos orales ni signos escritos. Muy bien. Ahora tenemos aquí a los elementos de la comunicación. Veamos. En los elementos de la comunicación tendremos los siguientes. Tendremos al emisor. El emisor, hemos dicho que es la persona que tiene la intención, en él nace la motivación por transmitir la información. El emisor tiene voluntad de comunicar y emite, crea un mensaje codificado, elaborado utilizando el código. De ahí que al emisor se le conozca como codificador. Luego tenemos al receptor. El receptor es quien recibe el mensaje y lo descodifica, descifra o decodifica. De ahí que al receptor se le conozca como decodificador. Si nos damos cuenta, tanto emisor como receptor deben usar el mismo código. El código es el sistema convencional, es el sistema de signos empleado para elaborar e interpretar, ¿qué cosa? Los mensajes. Entendido. Ahora, entonces, elementos fundamentales, emisor, receptor, código, deben mantener el mismo código. Es convencional por eso. Ahora, el mensaje surge del código. El mensaje viene a ser, ¿qué cosa? Lo que se dice, lo que se informa. Es el contenido general. Ese es el mensaje. Pero siempre, dentro de todo, lo que se dice, lo que se informa, hay un aspecto relevante, hay un aspecto más importante. Es decir, el tema que se encuentra en el mensaje. Ese elemento se llama referente. Alude al tema del mensaje. Ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos el canal. El canal, podemos entender que es el medio para transmitir el mensaje. Si el mensaje es escrito, el medio viene a ser las hojas del libro. Si la comunicación es oral, entonces el medio para transmitir el mensaje son las ondas sonoras. ¿Entendido? Muy bien. Y tenemos también al contexto. El contexto puede ser entendido como la situación o las circunstancias en las que se emite el mensaje. El contexto puede ser entonces el espacio donde sucede la comunicación, donde se realiza la comunicación, el momento, el lugar, ese tiempo en que se realiza. Ahora, si la comunicación es escrita, ¿no es cierto? Nosotros podemos ubicar el contexto de la siguiente manera. Podemos decir que el contexto, en ese caso, podría ser, ¿no es cierto?, las circunstancias, las situaciones que se dan dentro del texto. ¿Entendido? Eso debemos tener en cuenta. Muy bien. Ahora, tenemos acá lo siguiente, el lenguaje. Entonces, el lenguaje y sus planos. Tengamos en cuenta lo siguiente, el lenguaje es esa capacidad con la que nace todo ser humano. ¿Entendido? Es la capacidad con la que nace todo ser humano para poder adquirir una lengua y poder hablar. El lenguaje es por ello universal. Todo ser humano nace predispuesto para poder hablar, para poder adquirir una lengua. De ahí que sea universal. El lenguaje es la facultad que solo el humano posee para comunicarse a través de ¿qué? A través de una lengua. Que la lengua viene a ser un sistema mental, un sistema que vamos adquiriendo nosotros de manera natural y espontánea, que viene en nuestra mente, en nuestro cerebro, como un conocimiento o sistema lingüístico, que al momento de concretarse mediante sonidos orales se le llama habla. Esa gran capacidad que tenemos nosotros para poder hablar a través de una lengua se le llama lenguaje. Y tiene un carácter universal porque todo ser humano nace predispuesto para poder hablar. Muy bien. Tenemos ahora lo siguiente, la lengua. La lengua entonces viene a ser ese sistema que está en cada persona.
en cada miembro del grupo. Es decir, la lengua tiene un carácter social. La lengua es el sistema de signos sonoros y articulados que utilizamos como código. El habla viene a ser individual. El habla viene a ser entonces, atención con esto, viene a ser lo que es la realización física de la lengua. Por eso muchos dicen que el habla es concreta, muchos dicen que el habla es física, otros dicen que es psicofísica. Es la concreción de la lengua. O sea, yo para hablar debo tener la lengua, que es el sistema, de ahí que otros digan que es psicofísica. El habla genera el dialecto. Las variaciones que tiene, ¿no es cierto?, la lengua se denominan dialecto, pero el dialecto se da a nivel oral, o sea, dentro del habla es donde se percibe el dialecto en sí. Entonces, la variación de una lengua, por ejemplo, el castellano, tiene amplias variaciones. El castellano, por ejemplo, aquí en el Perú, tenemos el castellano andino, tenemos el castellano amazónico, tenemos, por ejemplo, el castellano en el norte, en el sur. Hay una variación en la entonación, en la pronunciación, en el uso de algunos términos. A esas variaciones se les va a llamar dialecto y se perciben propiamente en el habla. Muy bien, entonces el lenguaje, no olvidemos, es esa capacidad exclusiva del hombre para poder hablar, pero uno habla a través del uso de ¿qué? De un sistema mental llamado lengua. Muy bien. Ahora, tenemos acá lo siguiente, dice, variación diastrática, sociolecto. Nosotros sabemos que las personas, entonces, usan la lengua de tal manera, su grado de cultura, de acuerdo, digamos, a los estudios que ha realizado, o tal vez por el género, es decir, si uno es hombre, si uno es mujer, o por la edad, etc. Estas variantes que influyen para el manejo, para utilizar la lengua, se les va a conocer como variedad social, o también se le llama sociolecto. También se le conoce como variedad diastrática, porque proviene de estrato o grupo social. Veamos entonces lo siguiente. Acá aparecen justamente niveles de uso. ¿Entendido? Aparecen entonces lo que se conocen como los niveles de uso. Veamos entonces. Tenemos acá lo siguiente. En el nivel, por ejemplo, superestándar, lo podemos definir de la siguiente manera. Evidentemente, al escuchar super, nos da la idea de elevado, nos da la idea de tener mayor conocimiento del vocabulario, del léxico, de la gramática, de las normas, es decir, mayor propiedad. Entonces, en la definición tendremos lo siguiente. El nivel superestándar es la lengua erudita, esa lengua sabia, esa lengua culta que maneja la corrección gramatical. Es usada también en las ciencias, el lenguaje técnico. La lengua literaria, aquella que maneja recursos estilísticos, figuras literarias, un conocimiento, obviamente, de la gramática y un conocimiento de un estilo, ¿no es cierto?, para poder dirigirse a los demás con propiedad. Entonces, tenemos ejemplo, veamos aquí los ejemplos. El programa minimalista de Chomsky alcanzó el nivel axiomático de la ciencia. En este fragmento podemos notar que se habla de un programa de la gramática propuesta por Abraham Noam Chomsky, que alcanza un nivel axiomático de la ciencia. Entonces, la terminología que se usa es técnica en cuanto a la disciplina de la lingüística. Entonces, se utiliza un nivel superestándar para transmitir el mensaje. ¿Entendido? Muy bien. Ahora tenemos aquí el nivel estándar, que es el nivel promedio del uso de la lengua. Aquí vamos a encontrar a dos variedades, a la lengua culta y la lengua coloquial. Si bien es cierto que el nivel superestándar es un nivel culto de la lengua que proviene de cultivado, es decir, preparado. Cuando alguien va a cultivar, ¿no es cierto?, lo que hace es preparar primero la tierra, ¿no es cierto? Prepara la tierra, la va abonando, es decir, la fertiliza.
la hace más productiva. De igual manera, el superestándar es cultivado, es decir, es una persona que tiene alta preparación en las letras, en la gramática, en el conocimiento. Entonces, se hace erudito, conoce, tiene estilo, propiedad. Ese es el nivel superestándar. Pero luego vemos un nivel estándar, donde habla también de la lengua culta. Cuando nos dice, o cuando nos habla de lo que es la lengua culta, nos está diciendo que también se conoce, que también se sabe, ¿entendido? Las normas gramaticales, ¿ya? Pero no se hace la lengua, digamos, o no se eleva a un nivel, digamos, extremo. Guarda las normas, es formal, sin llegar a ese extremo, ¿entendido? Y se puede notar en las exposiciones, como las clases, ¿no es cierto? En los noticieros, ¿no? En las ponencias, en las conferencias. Luego tenemos el nivel coloquial. El nivel coloquial es un nivel donde también se respeta la gramática y se respeta a la persona con la que uno está dirigiéndose, con quien uno conversa, su interlocutor se le llama. Entonces, pero lo hace de una manera directa, sin faltar el respeto, sin faltar a la gramática, un poco más directa. Se utiliza con familiares y amigos. Veamos algunos ejemplos. El ladrón aseguró ante el policía ser inocente. El ladrón aseguró ante el policía ser inocente. Las normas gramaticales se respetan. El léxico utilizado es culto, es formal, entendido. Muy bien. Ahora, en expresión coloquial, el ratero le dijo al policía que no había hecho nada. Notamos que la intención comunicativa es la misma. El enunciado, en el fondo, es el mismo. Pero el primero dice, el ladrón aseguró ante el policía. En la segunda expresión ya no dice el ladrón, dice el ratero. Ya no dice aseguró, dice le dijo. Ya no ante el policía, sino al policía. Ser inocente, que no había hecho nada. Si notamos, ambos respetan al receptor, al interlocutor. Ambos dan el mismo mensaje. El primero es un poco más cuidado, es formal, y el segundo es más directo, pero sin ir a lo que es el aspecto, ¿no es cierto?, de la falta de respeto o de las faltas a las normas gramaticales. El primero es culto y el segundo es coloquial. ¿Entendido? Muy bien, ¿ven? Entonces, nosotros nos ubicamos por lo general en el nivel estándar de la lengua. Muy bien. Ahora vamos al nivel subestándar. Va bajando de nivel. ¿Qué pasó aquí? Aparece la lengua popular. En la lengua popular se caracteriza porque hay vicios de lenguaje. Hay redundancia, podemos encontrar diferentes vicios en sí, no solamente como la redundancia, puede haber anfibología o ambigüedad, ¿no es cierto? Puede haber barbarismo, solecismo, etc. Y el nivel de la lengua vulgar, en ese nivel, dice bien claro, está plagado de palabras malsonantes, de esas palabras soeces, ¿entendido? Entonces tenemos, por ejemplo, lo siguiente. El choro le dijo al tombo que estaba limpio. El choro le dijo al tombo que estaba limpio. En este caso, ya no es ladrón, es choro. Ya no es policía, es tombo. Ya no es inocente, sino es estar limpio. Entonces, aquí se utiliza un lenguaje popular, ¿entendido? Se utilizan términos que no son oficiales, pues. No están registrados en el diccionario. ¿Por qué? Porque no son cultos, ¿entendido? No siguen la norma gramatical. Que no haya examen P, que no haya examen P. Entonces, ahí notamos justamente esas incorrecciones gramaticales, ¿entendido? Entonces, el nivel estándar respeta al interlocutor, respeta la gramática.
El subestándar no respeta al interlocutor, no respeta la gramática, son opuestos. Muy bien, listo. Todo ello forma parte del sociolecto. La variedad social va a depender entonces del nivel cultural, de lo que uno conoce sobre la gramática, ¿no es cierto? De ahí viene que es un nivel más cultivado, más erudito, el superestándar. El estándar, el conocimiento y respeto por la gramática, el subestándar, desconocimiento y falta de respeto al interlocutor. Muy bien. Ahora tenemos acá lo siguiente, las funciones del lenguaje. Veamos entonces. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, a la función representativa. En esta función vamos a encontrar información, el envío de mensajes objetivos, precisos, sobre hechos reales, concretos o verificables. Nos hablan de un tema o referente en especial. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, lo siguiente. Andrés obtuvo una beca. En esta oración, Andrés obtuvo una beca, se puede decir que se maneja una función representativa porque se está hablando de un hecho real, concreto, se está aseverando, se está asegurando que alguien cuyo nombre es Andrés obtuvo una beca. Entonces recordemos que la función representativa se encuentra en la función de indicar o señalar hechos reales, verdaderos, verificables. Las noticias, por ejemplo, nos cuentan o nos narran hechos que han sucedido, ¿no es cierto?, que han acontecido en la realidad. Las fórmulas matemáticas son aquellas que pueden señalar o pueden demostrar, ¿no es cierto?, un ente de la realidad a través de formas numéricas. Entonces, todo lo que tenga que ver con información concreta, veraz, observable o que se pueda verificar, formará parte de la función representativa que nos habla sobre un tema o referente determinado. Luego tenemos a la función expresiva. La función expresiva informa sobre emociones, sentimientos, estados de ánimo, criterios, puntos de vista. ¿De quién? Del emisor. Es decir, esta función se opone a la representativa porque la representativa es objetiva. Sin embargo, la expresiva es subjetiva. Ejemplo, felizmente Andrés obtuvo una beca. Felizmente, qué bueno, por fin, eres el mejor. Son expresiones que indican un criterio o punto de vista. Es una forma de identificar a la función expresiva también, utilizando estos adverbios, felizmente, de buena manera, etc. Ahora tenemos aquí a la función apelativa. La función apelativa busca una respuesta o busca una reacción en los receptores. Se vincula con los receptores. Les manda, les ordena, les suplica, les pregunta de manera directa o indirecta. Busca una respuesta, una reacción de los receptores. Por ejemplo, Andrés, obtén una beca, por favor. Entonces aquí se centra en el receptor que es Andrés. Prácticamente se le está pidiendo, ¿no?, que obtenga una beca. Luego tenemos aquí a la función poética. La función poética lo que hace es embellecer, decorar el mensaje, mediante el uso de recursos estilísticos o figuras literarias. Pero no solamente sea en obras, en cuentos, en novelas. Se encuentra también en el léxico, ¿sí?, común y corriente, cuando nosotros utilizamos un lenguaje figurado, ¿entendido? Tratamos de embellecer o decorar el mensaje. Se puede encontrar en chistes, en refranes, en piropos, ¿entendido? Y no solamente en obras literarias. A quien madruga, Dios lo ayuda. Un refrán, por ejemplo, también forma parte de la función poética. Tenemos también a la función metalingüística, que es aquella que informa sobre el mismo lenguaje, informa sobre el mismo código, da información sobre el mundo gramatical, sobre el mundo lingüístico propiamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, Perú es un nombre propio, o sea, es un sustantivo propio. Luego tenemos la función fática. La función fática lo que hace es verificar que funcione el canal,
que se esté dando, ¿no es cierto?, ese contacto específicamente entre el emisor y receptor mediante el canal. Tenemos, por ejemplo, hola, ¿me oyes? Para verificar las ondas sonoras, que es un tipo de canal. Hola, ¿me oyes? Sí, te oigo. Ah, hay contacto entre emisor y receptor. ¿A través de qué? De esa expresión. Hola, ¿me oyes? Muy bien, que busca verificar, en ese caso, el canal que viene a ser las ondas sonoras. Muy bien. Pasemos ahora al uso de grafías. Atención con esto. Uso de la B. Podemos decir que se usa la B, la letra B, para las sílabas que inician con A, como aba, I, como hibernar, U, como hubo. Y también inicios de bu, bur y bus, como bu, bullicio, bur, burla, bu, buscar. Excepción, la palabra vudú, que se escribe con V, que es un tipo de magia negra. Pasado de verbos en terminación aba y todos los plurales. Por ejemplo, oraba, orabas, oraban, orábamos, jugaba, jugabas, jugábamos, jugaban, etc. Palabras que terminan en bilidad y terminan en mundo. En bilidad, por ejemplo, habilidad. En mundo, vagabundo. Y también tenemos las terminaciones de verbos en vir y buir, como escribir, distribuir. Excepciones, civilidad, que proviene de civil, movilidad, que proviene de móvil. Excepciones de verbos que acaban en vir. Tenemos hervir, que es con V, servir con V, vivir con V, y toda palabra derivada de ellos. Luego tenemos uso de la V. Tenemos pasado y derivados de los verbos andar, estar y tener. Por ejemplo, anduvo, estuvieron, tuvimos. Palabras que inician por eva, como evasión, evo, evolución, eve, eventualidad. Son excepciones aquí. Ébano, que se escribe con B, y los derivados de ébano como ebanistería o ebanista, por ejemplo. Ébano es un tipo de madera oscura, se escribe con B, recuerda, ébano, ¿no? Luego tenemos aquí adjetivos terminados en avo, como por ejemplo esclavo, terminados en ave, como suave, en eve, como leve, en evo, como longevo, que es anciano, en ivo, como atractivo. Excepciones a esta norma. Suavo, suavo, es con B, que es el gentilicio de aquella persona que nace en Suabia, una región de Alemania. Guajivo, terminación ivo. Y mancebo, que se escribe con B, que significa joven o mozuelo. Ahora, continuemos con el uso de la S. A ver, principalmente tenemos en la terminación oso, osa, que refiere a semejanza o característica. Por ejemplo, gracioso, cuya característica es tener gracia. Cariñoso, terminación oso, cuya característica es tener mucho afecto o cariño. En la terminación ísimo, que se refiere a superlativo, es decir, incrementa el grado del adjetivo. Por ejemplo, facilísimo, dulcísimo. En las terminaciones es, esa, que refieren a gentilicio, es decir, lugar de origen. Por ejemplo, portugués, aquella persona que nace o proviene de Portugal. Portuguesa para el género femenino. Canadiense, hay que tener en cuenta que también el sufijo ense refiere a gentilicio. La terminación ense, canadiense de Canadá. Hay una excepción para esta última terminación, ense. Es vascuense, el que nace en el País Vasco. No, la terminación ense se escribe con C solo para ese caso. Luego tenemos en las terminaciones esa, que refieren a género femenino. Por ejemplo, alcaldesa, duquesa, baronesa, que es con B. Varón es un cargo nobiliario, o la nobleza se escribe con B, varón, y el femenino es baronesa. Luego tenemos en la terminación cito, que es diminutivo, ¿no es cierto?, que refiere al diminutivo. Esa terminación cito aparece propiamente cuando la palabra ya lleva una S. Por ejemplo, mesita, ese ita, ¿no es cierto?,
esa S se queda porque mesa ya contiene esa S. De igual manera, Inesita, esa S se mantiene porque Inés ya contiene esa S. Es decir, propiamente aquí el diminutivo es ito, ita. Muy bien. Ahora tenemos por aquí uso de la C. Plurales de palabras que acaban con Z. Por ejemplo, digo cruz, acaba en Z, pero el plural es cruces, donde la Z va a cambiar por C y el plural se marca añadiendo ES. Cruz, Z, y luego ES, que es la marca de plural. Paz, en Z, y la cambiamos por C y aumentamos ES, ¿entendido? Por eso dicen hagan las paces, es decir, el plural de paz. Luego tenemos aquí las terminaciones en cito, ¿no es cierto? Y en sillo, y sus respectivos femeninos y plurales, que refieren a diminutivos. Pero como no llevan S, entonces el diminutivo propiamente es cito o silla. Por ejemplo, pastor, cito o pastorcilla, entonces escribe con C. ¿Entendido? Cancioncilla, cancioncita, entonces va con C. Muy bien. Ahora tenemos aquí lo siguiente, uso de la Z. Palabras que terminan en es, en esa, que señalan sustantivos abstractos, que provienen de adjetivos. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, adultez. Adultez, la terminación es, indica que es abstracto, pero adultez proviene de un adjetivo que es adulto. Ah, ahora sí. Ligereza termina en esa, es con Z, y es un sustantivo abstracto, que proviene de un adjetivo que es ligero. Si yo digo, por ejemplo, a ver, pueden haber muchos más. Yo puedo decir niñez, por ejemplo, ¿no? Es un abstracto, ¿no? Pero en este caso no proviene de un adjetivo, pero la terminación es marca ahí que es abstracto, niñez, adultez, ligereza, franqueza, etc. Palabras que terminan en izar, que es un verbo que proviene de sustantivos o de adjetivos. Por ejemplo, sincronizar, es sincrónico. Aromatizar, que viene de aroma. Palabras que terminan en aso, asa, que refieren a aumentativo, ¿entendido? O a impacto fuerte. Por ejemplo, portazo, manotazo, golpazo podría ser. Luego tenemos palabras que terminan en iso o isa, que refieren a característica o semejanza. Por ejemplo, enfermiza, huidiza. La mayoría de los verbos que terminan en eser, o ser y usir. Y cambian algunos de sus conjugaciones a esco, esca y usco. Por ejemplo, merecer se conjuga como merezco, esco, lleva Z. Conocer, conozco. Reducir, reduzco. Producir, produzco. Acontecer, ¿no es cierto? Acontezco, podríamos decir. Ya. Fenecer, fenezco. Ya, muy bien. Entonces, ahí podemos notar esos usos. Luego tenemos aquí esto, muy importante. Veamos. Terminación, sion con S, sion con C, sion con doble C y sion con X. Ajá. Veamos cómo es esto, muy importante. Sion con S. Para verbos terminados en der. Ter, tir. Y también dir, que no conserven la T o que no conserven la D, y derivados de las palabras con so, sor, sibo y sible. Por ejemplo, veamos, persuadir, persuadir, termina en dir. Si termina en dir, entonces yo tengo la palabra persuasión, uso ese. Ascender, termina en der. Ascensión, con excepción, ¿ven? Excepciones, atención y deglución. Atención, que viene de atender, entendido que viene de atender, y deglución, que viene de degluir, se escriben o terminan en sion, pero se escriben con C, entendido. Siguiente, sion con C. Para verbos terminados en der, dir, tir.
que conservan la T o la D, derivados de tor, to, tivo y dor. Ejemplo, repetir, termina en tir, ¿no es cierto? Conserva esa T, ¿no? La conserva. Yo digo repetición con C. Perder, termina en der, y conserva la D. Yo digo perdición con C. Ahora, sion, doble C. Entonces yo puedo decir, son aquellos que llevan la forma CT, derivados de la forma C y T cuando vayan juntos en la palabra. Por ejemplo, tengo la palabra conducto, ahí está subrayado CT, entonces tengo la palabra conducción, con doble C. Abstracto, que lleva CT, entonces tengo la palabra abstracción. Excepción, de conectar, conexión, es con X, es la excepción. Ahora, terminación ción con X, derivados de formas que contienen jo o XO. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Yo digo crucifijo. Contiene jo, crucifijo. Entonces escribimos crucifixión con X. Yo digo flujo. Flujo. Entonces tenemos ahí fluxión. X. Muy bien. Ahora, veamos el uso de la G. Secuencia inge, como ingeniero, ingeniar, ingenioso. Excepción, ingerir con J. Profesor, pero hay ingerir con G, yo que sepa. Ingirió mucho alimento. Correcto. Pero ingerir con J significa inmiscuirse o meterse en los asuntos de otro. Ahí es con J. ¿Quedó claro? Muy bien. Injerto, ¿no? De las plantas, por ejemplo, un injerto, una fusión. La sílaba gen, que puede ir al inicio como gente, al centro como agencia o al final como virgen. Hay excepciones aquí en esta sílaba gen, no todo lo que lleve gen es con G, excepto ajenjo, que es con J, jengibre, que primero lleva J y luego lleva G, avejentar, que viene de viejo, entonces es con J. La secuencia gia o gia, en demagogia, pedagogía. Excepción, herejía, bujía, lejía, agiá. Luego tenemos verbos terminados en ger y en gir, como proteger, como dirigir. Excepciones, tejer, crujir, grujir y brujir. Luego tenemos terminación algia, que es dolor. Por ejemplo, gastralgia, neuralgia. La terminación genia, que significa origen o formación. Por ejemplo, geogenia, embriogenia. El inicio giga, que significa 1000 millones de veces. Por ejemplo, gigahercio, gigavatio. El inicio geo, que significa tierra. Por ejemplo, geodesia y geógrafo. Luego tenemos acá uso de la J, terminaciones en aje o jería. Por ejemplo, garaje, consejería. Excepción, enálaje y ambajes. Enálaje es una figura literaria que consiste en mencionar una categoría por otra, una categoría gramatical por otra. ¿Entendido? Muy bien. Luego tenemos ambajes, que significa rodeo de palabras. Circunloquio también le dice. Cuando inician por eje, como ejército, ejemplar, excepto egeo y egetano. Verbos terminados en gear, como ojear, lisonjear, excepto aspergear. ¿Ya? Muy bien. Plagiar no existe, por si acaso. Como que no existe, profesor. O sea, lo correcto es plagiar, y es con G. ¿Entendido? Terminaciones verbales que carezcan del sonido, del sonido X, no, sino J representa.
Por ejemplo, dije, escribe con J, pero viene de decir, ni siquiera lleva el sonido. Ah, ya. Trajeron, pero viene de traer, ni siquiera traer lo lleva J. Para decir trajeron, sí, en la conjugación. Luego tenemos acá lo siguiente, más palabras. A ver, se puede escribir iodo, o se puede escribir yodo. Cualquiera de los dos es válido, es optativo. ¿Entendido? Siguiente. Las palabras con la secuencia EXH son las siguientes. Exhausto, exhalar, exhibir, exhortar, exhumar. Cualquier otra no pertenece a XH. Por eso, exuberante no está ahí, quiere decir que es sin H. Exorbitante tampoco está, quiere decir que es sin H. 4 formas aceptadas para escribir la palabra ceviche. Mira, ve. Ceviche con C y con V. Con C y con B, S y V, S y B. Palabras que admiten doble escritura. Cusco, puede ser con Z o puede ser con S. Bizcocho, con S o con Z. La palabra sonso, puede ser SS o ZZ. La palabra zinc, con C al inicio o con Z al inicio. Recuerda las palabras como inconsciente, SC, grajea, GA con G, idiosincrasia, crasa terminación con S, verbena, V y luego B, fascineroso, es solo con C al inicio, fascinar, eso sí es SC, soberbia, B y B, atraso y retraso con S. Muy bien, principalmente hemos aprendido hoy lo que es la comunicación, sus elementos, clases de comunicación, el lenguaje, la lengua, el habla, el dialecto, el sociolecto, las funciones del lenguaje y uso de grafías B, V, S, C, Z, G, J, principalmente. Muy bien, jóvenes, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias y se cuidan mucho.